Acá, viceministro. Muchas gracias, Priscila. Encantado de estar acá. Un placer tenerlo acá. ¿Cuál es la evaluación que hace el gobierno en torno a la movilización que se ha registrado hoy? Bueno, desde el gobierno nosotros obviamente rechazamos de manera enfática y categórica esa movilización, porque de hecho por sí misma es un contrasentido, porque se argumenta la defensa de la democracia y justamente lo que se hace es atentar contra la democracia al tratar de desinstitucionalizar una institución emblemática de la democracia, que es un Tribunal Supremo Electoral. Entonces, obviamente no se puede sino más que rechazar de manera categórica una movilización como esta. Bueno, pero ¿cómo se explica también que varios cívicos, plataformas, agrupaciones, líderes opositores no confíen en el Tribunal Supremo Electoral y pidan un cambio? En realidad no se pide que se suspendan las elecciones, sino que se cambien a los vocales, como se hizo en alguna oportunidad. No, absolutamente no es así, pues, Priscila, porque no se puede pedir un cambio de los vocales sabiendo que aun si tuviera asidero una idea tan descabellada como esa, se sabe pues que los vocales son designados mediante un procedimiento de elección constitucionalizado a través de la Asamblea Legislativa, etcétera. Entonces no hay pues posibilidad de pensar verdaderamente en una intención de cambio de los vocales o de renuncia de los vocales. Simplemente se trata de un intento de desestabilización del proceso electoral. O sea, ¿usted cree que no quieren cambio? No, lo pues, que quieren es otra cosa. Pero por supuesto, lo que quieren son varias cosas. Primero, quieren mostrarse los que han sido activistas, los que han usado el eslogan del 21F, todos los que han usado esos mecanismos comunicacionales, etcétera. Lo que tienen que hacer ahora es salir a las calles para mostrarse, para conocerse entre sí. Hemos visto que en la movilización ni siquiera se juntan los de la oposición, están movilizándose por grupos separados. Entonces ellos están en una lucha interna dentro de la oposición para mostrarse como posibles candidatos a diputados, a senadores, para poder entrar en las listas, lo cual es válido, ¿no? Estamos viviendo un proceso democrático y es absolutamente válido hacer todo ese tipo de movilizaciones, pero naturalmente el propósito final no es otro que desestabilizar el proceso electoral. Por lo tanto, siendo un Tribunal Supremo Electoral un bastión del ejercicio democrático, es un contrasentido en sí mismo estar pretendiendo marchar alegando a la defensa de la democracia y al mismo tiempo pretender dejar sin efecto el funcionamiento de un Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso es un contrasentido en sí mismo. ¿Usted cree que tuvo convocatoria esta movilización? Yo creo que tuvo convocatoria entre los simpatizantes, entre los activistas. Sabemos también, no quiero usar nombres de instituciones, pero instituciones que han usado las instituciones como plataformas políticas para salir a la marcha, etcétera. Está dentro de lo que es el nivel de convocatoria que tienen estos movimientos, y yo particularmente veo... Por una parte veo muy bien un ejercicio democrático, porque además muestra ese gran contrasentido de que estos grupos han ido permanentemente a los escenarios internacionales, aduciendo que en Bolivia no hay democracia, lo han dicho ante la CIDH, lo han dicho ante la OEA, lo gritan a los cuatro vientos, y ahí está un ejercicio democrático que por una parte a mí me parece interesante ver que hay un ejercicio democrático. Pero la finalidad en sí misma es un tanto peligrosa porque se confunde a la población, se puede inducir equivocadamente a los jóvenes, y nosotros lo que tenemos que hacer como personas que vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado que se rige en leyes, en una institucionalidad, es entender pues que tenemos instituciones, y probablemente una de las más democráticas por su propia esencia y su naturaleza sea un Tribunal Supremo Electoral. Entonces, escuchar opiniones de que se habla de un fraude electoral, de que son un grupo de corruptos, esos son opiniones que no las podemos consentir ni admitir, porque no tienen ninguna base, ningún asidero, y nada más que un ejercicio político para conocerse entre ellos y buscar sus propios espacios de poder. Está bien en ese sentido
mirarlo así nada más. Pero obviamente nosotros desde el gobierno consideramos que eso es un fracaso total. Usted entonces me dice que podrían inducir al voto de los jóvenes una desconfianza ante el Tribunal Supremo Electoral que pueda tener un gran impacto en las elecciones. No un gran impacto, sino que es una degradación de lo que es la democracia como tal, porque la democracia tiene que tener juego limpio, la democracia tiene que tener quienes pretenden conducir un día el país tienen que saber pues que hay una institucionalidad, y entonces seguramente si un Tribunal Supremo Electoral emite una opinión que les es favorable, le aseguro, Priscila, que los noticieros de hoy tendrían a los partidos de la oposición y a los políticos diciendo que es el mejor Tribunal Supremo Electoral de la historia de este país. Pero bueno, no lo sienten así, no lo ven así, y eso es por su propia debilidad como oposición, es por la imposibilidad de articularse, y en lugar de estar haciendo ese tipo de manifestaciones, lo que tiene que hacer la oposición, y a lo que me refiero que es lo que tienen que escuchar los jóvenes, es escuchar las propuestas. O sea, en una democracia todos tienen el derecho de opinar A o opinar B, votar blanco, votar negro, como mejor les parezca, y eso es absolutamente legítimo. Pero para eso los jóvenes tienen que tener información, tienen que saber, esta es la propuesta de país que se construye desde este lado, lo que se ofrece, lo que se propone, lo que se quiere hacer, y del otro lado, esta es la propuesta, consiste en esto vamos a hacer con la economía, con la salud, con la corrupción, con la educación, con la vivienda. Entonces, esas son las propuestas que deberían estar en el escenario democrático, y no intentos de hacer un boicot directamente a lo que es el proceso electoral, porque no tiene otro sentido. Usted, que es abogada, sabe perfectamente que los tiempos de un proceso electoral cruzados, entremezclados con un falso mensaje hacia la ciudadanía de un pedido de renuncia, sabe que no es más que un hecho político. Entonces lo que está haciendo es un ejercicio político, pero no un ejercicio democrático de proteger lo que es una institucionalidad de un Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo van a contrarrestar estas movilizaciones, que además ya se han anunciado que esta es la primera de varias? Claro, a ver, el gobierno y particularmente el movimiento al socialismo no está en una posición de contrarrestar nada. Nosotros tenemos una propia agenda, tenemos un propio panorama electoral, tenemos una propia candidatura, una propia campaña, y a lo que nosotros nos corresponde nada más es seguir haciendo conocer a la población lo que es nuestra propuesta, lo que es la idea de la transformación de este Estado, y no estamos para contrarrestar nada. Los movimientos populares, la población, los que siguen este proceso de transformación del Estado estarán haciendo sus propias movilizaciones, sus propias campañas, su propia plataforma electoral, porque estamos en eso, estamos en una contienda electoral donde la población finalmente tiene que acudir a las urnas y depositar su voto por la mejor opción que le convenga. Entonces nosotros creemos que este tipo de movilizaciones, que repito, ni siquiera pueden unir a los partidos de oposición, no les sirve de mucho, porque en realidad deberían estar discutiendo propuestas. Lo que sí deberían contrarrestar es la propuesta que tiene el movimiento al socialismo con miras a un futuro del país, y eso es lo que deberían contrarrestar. O sea, nosotros no estamos en una idea de contrarrestar nada, simplemente estamos en nuestra propia agenda, que es la que marcamos y es la que vamos a seguir. Por lo que usted me dice, hay división dentro de la oposición, y eso es porque no llegaron juntos a esta movilización. Sin embargo, ellos dicen lo que nos une en este momento es la defensa del 21F y del referéndum, y la exigencia de pedir la renuncia de los vocales. ¿No coincide usted en eso? No, pues en absoluto. Usted ni siquiera tiene que preguntarme a mí si yo creo que están desunidos porque no llegaron juntos. No, están desunidos porque no tienen un programa ideológico, porque no tienen compatibilidad ni siquiera entre ellos mismos. No tienen, lo único que están haciendo es unirse circunstancialmente en una desestabilización de todo el proceso electoral, justamente por la debilidad que tienen. Entonces, su debilidad programática, su debilidad ideológica, su debilidad política, su debilidad en la concurrencia los obliga a movilizar todas las fichas que puedan, y entonces están usando una bandera del 21F, que ya es un tema histórico, que ya quedó absolutamente aclarado. Están usando una falsa defensa de la democracia,
cuando en realidad lo que están haciendo es atentando contra la democracia, porque están atentando contra un proceso electoral que tiene un calendario, que tiene un marco legal, que tiene un funcionamiento establecido. Entonces, si vemos, no hay pues un sentido de unidad en una propuesta así, ¿no? Si estamos hablando de democracia y usted me dice que para el movimiento al socialismo el tema del 21F ya está aclarado, ya está cerrado, hay un grupo que cree que no es así, que no está cerrado, y si estamos en democracia ¿no se debería escuchar a este grupo? Pero por supuesto, le dije desde el principio, Priscila, o sea, yo mismo considero que todos los ejercicios democráticos son absolutamente válidos y bienvenidos. Todos, pero por supuesto, pero todos tienen un derecho de pedirlo, pero ahí hacemos una particularización. El hecho de pedir la renuncia de los vocales ya trasciende pues de una finalidad democrática. Eso tiene otro sentido, eso tiene un sentido de desestabilización de la institucionalidad y de la democracia. Y si ustedes recuerdan lo que ha sucedido en el pasado bajo supuestas movilizaciones pacíficas, lo que ha sucedido en Santa Cruz, se ha ido a hacer una protesta contra el Tribunal Supremo Electoral que ha acabado en actos vandálicos, en la quema de la institucionalidad. No me diga que ese resultado es democrático, por supuesto que no lo es, ¿no? Y tienen estos actores, eso es lo que puede generar esa distorsión, esa confusión del mensaje, y eso es porque estamos en un proceso electoral y ¿qué mensaje más les queda? Nada. Eso es lo que la población tiene que ver. O sea, la población tiene que exigir a estos activistas, tiene que exigir a estos candidatos, tiene que decirles: exigimos que nos hagan conocer una propuesta, quisiéramos conocer su propuesta, no importa si es absolutamente contraria a la propuesta que tiene el MAS, eso es inclusive absolutamente válido, contraria, que vaya por otra línea programática, ideológica, eso está perfecto, eso está muy bien, pero sería muy bueno conocer esa propuesta, porque llegado el momento, el ciudadano que participa en las elecciones va a ir a depositar su voto, y el voto, una persona, un joven, desde que tiene la edad de participar en la formación de los poderes públicos, tiene que saber pues qué es lo que está eligiendo. Entonces no puede haber una propuesta que se base en la desestabilización de la institucionalidad y del sistema democrático. Eso es, digamos, como ejercicio, como práctica para que se conozcan como nuevos amigos entre los activistas y que luchen por un curul, que busquen ser un candidato, un senador, quienes han utilizado a los jóvenes, quienes han utilizado a ciertos sectores de la sociedad bajo el título de activistas, hoy se ponen su capa de candidatos, y está bien, es un ejercicio democrático, pero yo creo que los límites tienen que darse en el respeto de la legalidad, en el respeto de la institucionalidad. O sea, movilizarse sin pedir la renuncia. No, o sea, ellos pueden hacer, todos los ciudadanos pueden movilizarse de la manera que quieran. Lo que estoy diciendo es que yo no comparto ese punto de partida que tienen para una movilización, que lo único que tiene es como finalidad desestabilizar y hacer un boicot a todo el proceso electoral, y particularmente a una entidad que es el eje de la democracia, que es un Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso es lo que desde el gobierno rechazamos categórica y enfáticamente. Eso es lo que no se va a permitir, que sea afectada la institucionalidad del Estado. Todos vivimos en un Estado de Derecho, si no, no habría ni órgano ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, y ni electoral. Quiere decir que usted o yo podríamos hacer lo que quisiéramos, y pues no es así, ¿no? Desde que tenemos hijos pequeños les enseñamos a respetar un semáforo, a respetar un paso de cebra, a no botar la basura por la ventana del coche, a respetar, a dar el asiento a una persona mayor en una movilidad. Es decir, vivimos en un estado donde buscamos proteger la democracia, proteger la institucionalidad, y obviamente desde el Ministerio de Justicia esa es la opinión que tenemos. Le agradezco mucho, viceministro, por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a usted, Priscila. Ricardo, contigo, por favor. Son las 10 de la noche con 22 minutos.